y muchas gracias a todos por participar en esta charla. Gracias también a los organizadores de esta actividad y sobre todo por la oportunidad de poder compartir con ustedes parte del quehacer que realizamos desde el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, CITA. Desde los últimos años hemos estado trabajando en una línea de rescate de alimentos autóctonos, de productos olvidados que formaban parte de la dieta de nuestros abuelos y que se han ido perdiendo con las nuevas generaciones. Bueno, el maíz pujagua es uno de ellos. Este es un maíz morado o de tonalidades que van desde el violeta al morado. Y vamos entonces a estar hablando en esta charla sobre el valor nutricional y el desarrollo de productos. En una primera parte vamos a estar hablando de la situación del cultivo del maíz en Costa Rica. Y bueno, algo importante que quizás muchos ya saben es que el maíz es originario de Mesoamérica, ¿verdad? No sabemos qué sería de los europeos ahora e incluso del resto del mundo si Cristóbal Colón hace más de 500 años no se hubiera tropezado literalmente con América en su camino a las Indias. Bueno, no se conocerían ni la papa, ni el tomate, ni los frijoles, ni la yuca y tampoco el maíz. Este es el cereal más producido a nivel mundial, forma parte de la dieta de numerosas poblaciones y tiene muchos usos para alimentación animal y producción de etanol actualmente, sobre todo, y apenas un 10% es destinado a alimentación humana. Las variedades de maíz amarillo representan el 97% de la producción mundial. Entonces, en ese 3% que queda, se encuentra el maíz morado, que también se conoce como maíz azul o púrpura en otras localidades. En Guanacaste, el maíz morado se le llama maíz pujagua. Este es un término del náhuatl que quiere decir suave o blando. Esto porque una de las principales formas de consumirlo es como atol de maíz pujagua, que tradicionalmente, bueno, se ha consumido en Guanacaste y también en Punta Arenas. Lo que tenemos de datos es que la producción de maíz morado es muy baja, ¿verdad? No solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Hay muchas formas de consumirlos. Está la chicha aquí en Costa Rica, el chicheme, también la mazamorra. Se pueden hacer bizcochos, tamales, tortillas, empanadas, tamal asado. Y algo muy importante desde el punto de vista nutricional es que es fuente de antioxidantes. Contiene una importante cantidad de polifenoles de la clase de los flavonoides, que son las antocianinas, y que le imparten ese color morado tan peculiar a este maíz. Y por su composición, pues es una excelente oportunidad para desarrollar productos libres de gluten destinados a todas esas personas que padecen de celiaquía o personas que sean alérgicas o intolerantes al gluten, que en Costa Rica es entre un 8 y un 10% de la población. Y además es una oportunidad de desarrollar nuevos productos dirigidos a aquellos consumidores preocupados por una alimentación más saludable. Bueno, si vemos la situación del cultivo del maíz en Costa Rica con este gráfico de la FAO del 2016, vemos una pérdida drástica de la producción de maíz. Pasamos en 1987 de producir 127,000 toneladas al 2014 menos de 11,000 toneladas. ¿Verdad? En el 1987 comenzó a aplicarse el Tratado PL 480 y vemos pues los efectos que aún ahora estamos sufriendo. Con datos del MAC del 2008 se tenía que en términos de importación el 83% del maíz blanco consumido en Costa Rica era importado y el 100% del maíz amarillo consumido también era importado. Con datos del programa de la Gerencia de Granos y Semillas del Ministerio de Agricultura, tenemos al año pasado un consumo estimado de maíz en Costa Rica de unas 48,000 toneladas y lo que producimos es apenas el 11% del consumo.
de lo que consumimos. En términos de producción, estamos hablando de pequeños propietarios, pequeños productores de maíz. El 88% tienen entre 0.5 y 3 hectáreas. Y si hablamos de la situación del cultivo del maíz Pujagua, pues no hay datos disponibles publicados, no hay mucha información. Al menos cuando empezamos a trabajar en este proyecto desconocíamos el número de productores, cuál era el área de cultivo, datos de rendimiento de producción en términos de toneladas por hectárea. La principal zona de cultivo es Guanacaste y algo muy importante es que este tipo de maíz, ¿verdad? Maíz azul, como se le conoce en otras latitudes, es muy sensible a las condiciones de sequía y a las altas temperaturas. Vegeta muy mal por encima de 40 grados, según hay reportes. Y estas pues son condiciones agroclimáticas de Guanacaste. Entonces, se produce poco, la zona donde principalmente se produce, pues hay ahorita, por efectos del cambio climático, ¿verdad? Una situación adversa para su cultivo. En una tesis publicada en el 2017, en un trabajo final de graduación de estudiantes de agronomía de la sede de Guanacaste de la UCR, se encontró que principalmente los productores de maíces criollos eran adultos mayores, que el cultivo de semilla se había dando de generación en generación por tradición familiar, generalmente sin insumos ni mecanización. Los rendimientos del cultivo del maíz morado pues son relativamente bajos en comparación con otros híbridos comerciales y pues en datos de maíz morado en Costa Rica, de este trabajo realizado por estudiantes de agronomía de la sede de Guanacaste, pues vemos que en promedio estaría entre 1.17 y 1.61 contra rendimientos de variedades de maíz blanco o amarillo que oscilan entre 8 a 13 toneladas por hectárea. Entonces, se produce poco y además el rendimiento es bajo, ¿verdad? En condiciones agroclimáticas adversas. ¿Qué pasa? Todo esto se traduce entonces en una pérdida creciente del maíz morado como parte de la dieta habitual de los costarricenses. En numerosos territorios indígenas, en un trabajo publicado en el 2014, se reporta que la siembra de maíz morado es ocasional. Hay menor cantidad de este maíz con respecto a los maíces blancos o amarillos, por ejemplo, en zonas indígenas como Matambú, o del todo no se siembra el maíz Pujagua, como sería el caso en Baja Talamanca o en la zona Huetar. Esto se debe en parte, además de los rendimientos, del manejo agronómico más complejo y el hecho de que sea más susceptible al ataque de insectos durante el almacenamiento y la producción, el hecho de que este maíz tiene un mayor precio que otras variedades de maíz blanco o amarillo. Bueno, algo que queremos rescatar dentro del marco de nuestro proyecto es que el maíz fue declarado en el 2014 como Patrimonio Cultural de Costa Rica. Este es un decreto del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y se refiere a todas las variedades autóctonas, nativas y criollas, comprende las tradiciones, prácticas agroculturales, usos, saberes, sabores y colores asociados al grano. Y pues entonces con este proyecto queremos de alguna manera contribuir a la conservación de nuestro acervo cultural. Si hablamos del maíz morado, es importante destacar el valor que tiene desde el punto de vista de actividades biológicas, de propiedades biológicas, de efectos potenciales en la salud humana. Y eso es lo que vamos a estar entonces abordando en las próximas diapositivas. Con datos generados en el CITA, obtuvimos resultados muy interesantes desde el punto de vista de la composición físico-química del maíz Pujagua. Es muy alto en fibra y luego también es una excelente fuente de proteína. Si vemos datos de polifenoles totales del maíz comparado con trigo, avena o arroz, el maíz amarillo y también el maíz Pujagua nuestro, pues destaca, ¿verdad? Por mucho con respecto a estos otros cereales. En este momento, pues estamos generando información
para divulgarla a través de una publicación científica porque actualmente no hay datos publicados sobre el valor nutricional del maíz Pujagua cultivado en Guanacaste. También hemos analizado productos tradicionales elaborados a partir de maíz Pujagua, como es la harina para preparar atol y el pinolillo. ¿Verdad? La harina se prepara a partir del maíz seco molido y luego por un proceso de cocción adicionando agua o leche se elabora un atol. El pinolillo es maíz tostado mezclado con cacao y molido y se usa principalmente para elaborar una bebida fría. Si vemos entonces el valor nutricional de la harina de maíz morado que se puede usar para preparar un atol, pues vemos que igual que el pinolillo, son productos con un alto contenido de fibra dietética. Y por lo tanto, estas son opciones excelentes para meriendas y además son bajas en calorías si no les adicionamos mucho azúcar. Em, en términos de propiedades biológicas, de beneficios para la salud humana, hay una importante cantidad de literatura que se puede consultar en revistas científicas donde se reportan actividades antioxidantes, antiproliferativas, antidiabéticas, antiadipogénicas, antiinflamatorias, hipotensoras, es decir, disminuyen la presión arterial y también nefroprotectoras, ¿verdad? Protegen el riñón. Y algo muy interesante es que muchas publicaciones son de grupos de investigación de Japón. Los estudios indicarían que estos efectos reportados estarían asociados a la presencia de polifenoles, principalmente las antocianinas y otros flavonoides que son los responsables de este peculiar color que presenta el maíz morado. Acá en estudios que se han hecho a nivel celular, ¿verdad? Se reportan estas actividades antiinflamatorias y antidiabéticas asociadas a las antocianinas, a compuestos fenólicos, sobre todo porque en principio permitirían modular los sistemas enzimáticos que están relacionados con la diabetes y también se mejora la sensibilidad a la insulina. Y en diferentes ecotipos, diferentes tipos de maíz, genotipos de maíz morado que fueron analizados, se vieron que hay diferencias en la composición de compuestos fenólicos y esto es muy interesante porque es información que permitiría seleccionar los genotipos para luego desarrollar alimentos funcionales o productos nutracéuticos. Don Luis Felipe Arauz, en su charla inaugural de esta jornada, hoy en la mañana, habló precisamente de la necesidad de que el sistema agroalimentario pueda producir alimentos funcionales y de la importancia que hay como tendencia de trabajar o asociar fuertemente la alimentación con la salud. En este otro estudio, ¿verdad? Que se relacionó con un modelo animal, se vio en ratitas a las que se les indujo lesiones cancerosas a nivel colorectal que la adición de maíz púrpura en la dieta, que contiene aproximadamente un 22% de antocianinas, adicionando hasta un 5% de este colorante extraído del maíz púrpura durante 32 semanas de ingesta, pues permitió inhibir el desarrollo de lesiones cancerosas a nivel colorectal y no se observaron efectos adversos. En este otro estudio con un modelo animal, se les dio a las ratitas una dieta alta en grasa. Y bueno, tenía un grupo control a las que no se les adicionó ningún tipo de dieta especial, otro grupo al que se le dio maíz púrpura, otro que se le dio la dieta alta en grasa y uno que adicional a la dieta alta en grasa se le incluyó en la dieta el maíz morado. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, las ratitas que consumieron maíz morado, a pesar de la dieta alta en grasa, no aumentaron de peso, ¿verdad? Y el comportamiento fue muy similar a las ratas control. En general,
Una dieta alta en grasa aumentó la glicemia a nivel sanguíneo, también la insulina. Para haber más glucosa circulando, pues se necesita más insulina, y también se produjo más leptina, que es una hormona relacionada con el hambre y la saciedad. Bueno, el resultado es que el maíz morado permitió normalizar todas esas perturbaciones metabólicas causadas por una dieta alta en grasa. Y bueno, esto es interesante porque aparentemente el maíz morado estaría inhibiendo algunas enzimas que tienen que ver con el proceso a nivel digestivo, ¿verdad? Alfas, amilasas y glucosidasas, que lo que hacen es transformar los carbohidratos o los almidones en glucosa, y que pasa después al torrente sanguíneo. En este otro estudio que se realizó con pacientes diabéticos, dislipidémicos y no hipertensos, era personas que tenían perturbaciones a nivel del perfil lipídico y que no habían recibido ningún tratamiento previo, no estaban consumiendo ningún medicamento. Bueno, a un grupo de personas diabéticas se les dio simvastatina, un medicamento, y a otros se les dio comprimidos de maíz morado, deshidratado y micropulverizado durante 30 días de tratamiento. Cuando empezaron el estudio, pues entonces paralelamente las personas comenzaron a consumir una dieta baja en grasa y también un tratamiento hipoglicemiante, glibenclamida, para disminuir la glucosa a nivel sanguíneo. ¿Qué se observó luego de 30 días del estudio? Bueno, bajaron las concentraciones de colesterol total a nivel sanguíneo en las personas que consumieron maíz morado, aumentó el colesterol bueno, disminuyó el colesterol malo, disminuyeron los triglicéridos, pero lo más importante es que se dio casi un 47% de la concentración de glucosa en ayunas. Esto en las personas que consumieron maíz morado. Quienes consumieron el medicamento simvastatina, se vio que este producto es más eficaz en comparación con el maíz morado para controlar los lípidos en sangre, pero no tuvo el mismo efecto tan significativo a nivel de la glucosa sanguínea. Bueno, después de hablar de todos los beneficios que podemos encontrar asociados al consumo de maíz morado, voy a abordar el desarrollo de nuevos productos a base de maíz morado, un trabajo que hemos estado realizando en el CITA en los últimos años. Bueno, antes que nada, quisiera tal vez darle el contexto de que en otros países como Perú hay una tradición de consumo de maíz morado, un cultivo importante e incluso exportaciones. Ay, Dios, perdón, disculpen, es que quiso entrar una llamada. Em, una importante ¿verdad? Aumento en las exportaciones de maíz morado, entre, por ejemplo, datos de 1998 al año 2002, aumentó casi en un 500% de las exportaciones de maíz morado del Perú. Y igualmente el precio del maíz exportado ha aumentó en el mismo periodo. Este maíz permite, ¿verdad? Constituye una materia prima para producir un colorante de uso alimentario que ha sido aprobado en Japón y en la Unión Europea. Y los mayores importadores de maíz morado son Alemania, Japón, Italia y Francia. Bueno, aquí hay otros ejemplos de productos a base de maíz morado en polvo, ¿verdad? Que puede ser utilizado como ingredientes y sobre todo como colorantes naturales en el desarrollo de una gran cantidad de alimentos. Y podemos entonces ver variaciones muy interesantes en la coloración, ¿verdad? Tenemos desde productos violeta, un poco más rosados, hasta tonalidades más azules.
En el CITA, pues hemos desarrollado a nivel de planta piloto un proceso de harina nixtamalizada. Algunos saben, ¿verdad?, que este es un proceso, la nixtamalización, aplicado desde la época precolombina por nuestros indígenas para poder consumir el maíz y elaborar tortillas. Se requiere una cocción en un medio alcalino bueno, esto permite extraer un mayor contenido de proteínas, suavizar, ¿verdad? Los granos de maíz, favorecer la posterior molienda y también permite entonces que a la hora de preparar las tortillas, estas no se quiebren, pero también permiten extraer vitaminas, por ejemplo, del grupo B, y pues se ha visto que en grupos donde el consumo de maíz era muy importante, era la base de la alimentación hace muchos años, si no se nixtamalizaba podían padecer de ciertas patologías, ¿verdad? Como podía ser la pelagra por deficiencia de vitaminas del grupo B. Nosotros también probamos diferentes tipos de maíz pujahua cultivado en Guanacaste. Hay uno que es más morado, de color más intenso, como sería el Congo, que se llama, y luego existe otro que tiene una tonalidad más rosada. Y pues hemos visto que hay diferencias en las características, propiedades tecnológicas y diferencias a la hora de elaborar las tortillas, ¿verdad? El maíz rosado aparentemente permitiría una mayor flexibilidad en las tortillas, ¿verdad? El producto no se quiebra, igual que con el Congo, aunque la tonalidad es un poco más tenue. Esto también lo evidenciamos a la hora de hacer estudios, análisis de viscoamilogramas y lo que vimos, ¿verdad? A nivel de laboratorio sobre las propiedades del maíz pujagua rosado es que este presenta mejores características para elaborar las tortillas. Y lo vemos porque la viscosidad que se alcanza es mayor con respecto al maíz pujagua, Congo. Dentro del proyecto se ha trabajado en el desarrollo de una premezcla para preparar pancakes y waffles a base de harina de maíz morado. Este producto desarrollado es un producto que es fuente de proteína, fuente de fibra, fuente de potasio, es alto en hierro. La premezcla no tiene azúcares agregados y es un producto que se puede determinar, calificar o promover, comercializar como libre de gluten. Y entonces pues vemos acá que es una excelente opción para personas celíacas y también para personas preocupadas por una alimentación saludable en vista del alto contenido de proteína, de fibra, de potasio y de hierro, ¿verdad? La porción para elaborar pancakes, 40 gramos, nos permitiría suplir hasta un 8% el valor diario recomendado de fibra, por ejemplo. Y las personas pues tienen la opción de preparar los pancakes o los waffles sin azúcar añadido, ¿verdad? Si alguien pues quisiera un producto más bajo en calorías. Este producto actualmente está siendo comercializado por una microempresa que ha participado activamente en nuestro proyecto. Durante el desarrollo de la premezcla fue muy importante poder realizar una evaluación sensorial para saber qué pensaban los consumidores costarricenses del producto desarrollado. Entonces hicimos sesiones de focus groups con mini grupos focales donde participaron 14 consumidores potenciales en edades, un grupo de 20 a 30 años y otro grupo de 31 a 60 años. Y también hicimos
panel de agrado con 100 consumidores potenciales. Entonces, bueno, aquí pueden ver el desarrollo de este estudio con consumidores realizado en el CITA. Entre los resultados que vale la pena destacar, es interesante poder indicar que para el 55% de los panelistas que probaron los pancakes y los waffles a base de harina de maíz Pujagua, esta fue su primera experiencia con productos a base de este tipo de maíz, ¿verdad? Recordemos que la principal zona de cultivo en Costa Rica es Guanacaste y es donde más se consume, Guanacaste y una parte de Punta Arenas del Pacífico Central. Fuera de allí, en el gran área metropolitana, incluso cuando uno habla del término maíz Pujagua, las personas le preguntan a uno, bueno, ¿eso qué es? ¿Verdad? No están familiarizados con el tema. Y esto lo pudimos comprobar en la evaluación sensorial. Muchas de las personas decían que nunca la habían consumido por falta de oferta, porque no había productos disponibles en el Valle Central o por desconocimiento de este tipo de maíz. Incluso a veces cuando les presentamos las mazorcas o los granos, las personas nos dicen, bueno, pero ese maíz está malo, ¿verdad? Es decir, sorprende esa coloración. Luego de probar los pancakes y los waffles, el 95% de las personas nos indicaron que estarían dispuestos a consumir los productos a base de maíz Pujagua y el 90% usaría la premezcla de pancakes que fue evaluada. En general, los consumidores prefirieron los productos a base de maíz Pujagua rosado por el aspecto visual, ¿verdad? El maíz Congo, al ser morado durante el proceso de cocción, tiende a generar una coloración un poco más parduzca, ¿verdad? Azulada, y pues eso aparentemente no es muy del agrado de los consumidores. Bueno, algo muy importante también de destacar fueron los comentarios de los participantes. Nos dijeron que estarían dispuestos a consumir el producto porque es una manera de recuperar las raíces ancestrales, de dar a conocer un producto que no se sabía que existía, de rescatar un alimento autóctono y nutritivo, de dar a conocer los beneficios del maíz Pujagua. También consumir productos a base de este tipo de maíz permite incentivar al agricultor y a la industria costarricense a que produzca alimentos nacionales, y además los consumidores valoran que el producto sea nacional, que sea sembrado por agricultores guanacastecos. Y esto es algo muy importante porque a veces, bueno, hicimos dentro del proyecto un diagnóstico de la situación del cultivo, ¿verdad? Y un estudiante de la sede de Guanacaste contactó, hizo encuestas a los productores y muchos le indicaban que no sembraban porque no había nadie que les comprara el maíz, porque la gente no lo consumía. Entonces, dar a conocer esta materia prima ancestral y desarrollar productos que faciliten el uso y el consumo a nivel casero, más ahora en época de pandemia donde tenemos todavía, por más que estemos en la casa, menos tiempo para elaborar alimentos, pues es una manera entonces muy fácil de poder darle valor a este maíz y evitar que todo el conocimiento alrededor de su cultivo se pierda. Se consume mucho en ferias, en fiestas tradicionales, ¿verdad? En Guanacaste, pero muchas veces fuera de esas festividades o fuera de la provincia de Guanacaste, pues vemos que no hay mucho conocimiento del maíz. Ya para estar terminando, ¿verdad? Esta charla, a modo de conclusión, vemos que el maíz Pujagua es un producto ancestral actualmente, que podríamos considerar que está actualmente subutilizado, ¿verdad? Tiene un potencial enorme para agregar valor para el desarrollo de nuevos productos, y estos nuevos productos, estos nuevos alimentos permitirían de cierta manera incentivar al productor
a que lo siembre más, es un incentivo del cultivo, y también a los consumidores costarricenses para que lo incorporen de manera más frecuente en la dieta. Y sobre todo, son productos que podrían estar destinados a consumidores preocupados por la ingesta de alimentos saludables. También el incorporar el maíz pujagua en la dieta permite preservar y promover la biodiversidad de nuestro país, de lo que yo llamo biodiversidad culinaria también. Es una manera de conservar nuestro patrimonio, rescatar todas estas tradiciones ancestrales. Y el hecho de que podamos fomentar el consumo de alimentos con mayor valor nutricional a base de maíz pujagua podría también contribuir a reducir los índices de obesidad y de sobrepeso en la zona de Guanacaste y también el riesgo de desnutrición por el alto contenido de fibra dietética que contiene. Ya para finalizar, pues quiero agradecer a la Vicerrectoría de Acción Social, que es la entidad que ha financiado esta iniciativa, y bueno, agradecer a todas las investigadoras y colaboradoras del proyecto, que aparte del CITA, ¿verdad? Son también investigadoras de la Escuela de Tecnología de Alimentos, de la Escuela de Agronomía, del canal UCR, del Centro de Investigación en Productos Naturales, y bueno, también a la microempresa que nos ha apoyado con todas este desarrollo y el suministro de materias primas. Bueno, de mi parte, yo creo que ya estaría finalizando. Estoy con el tiempo ya muy ajustada, pero si hubiera algún comentario en el chat, yo trataría de responder posteriormente. También tienen allí mi correo electrónico y bueno, con mucho gusto podría atender cualquier consulta que me hagan por correo. De mi parte sería todo y muchas gracias de nuevo por su atención y por la oportunidad de poder divulgar este proyecto que aborda varias líneas de investigación y de extensión que para nosotros son fundamentales. Buenas tardes.